Dios en medio de toda esta situación que estamos ocurriendo, agradecidos con el Señor por dejarnos vivir otro día. Gracias porque en medio de cada circunstancia difícil, Dios está con cada uno de sus familiares, amigos, hermanos. Un abrazo especial en la distancia. Gracias por permitirnos llegar a cada uno de vuestros hogares. La palabra de hoy la encontramos en el libro de Ezequías. Vamos a hablar de Ezequías en el libro de Isaías 38:2. El Señor le dice a Ezequías en la parte: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Amén. Vamos a orar, a hablar con nuestro Dios. Te agradecemos, Señor Jesús, porque en medio de las circunstancias adversas, cuando la muerte está cerca, tú no nos abandonas. Gracias porque en medio de las dificultades, de las pruebas, de la angustia, del temor, del miedo, tú estás con nosotros para darnos su poder, para darnos su fuerza, para darnos su compañía y saber que no estamos solos. Desde la creación del mundo hasta hoy, has prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, por enseñarnos, por guiarnos, por educarnos en tu palabra, que tengamos hambre y sed de la misma. Ayúdanos a confiar nuestra existencia en las manos de Jehová. Gracias por nuestros hogares, por vuestros hogares en cada lugar. Bendice cada familia, Señor. Abrázalos, guíalos, dale fortaleza para continuar en esta prueba y salir victoriosos un día de la mano con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Al estudiar tu palabra, te invitamos para que nos dé sabiduría para poderla entender. En el nombre de Jesús. Amén. Hagamos el himno tema para esta noche acerca de la oración. Mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. ¿Quieres poder el mal vencer? Habla con Dios. Es la oración, acto de fe. Debes orar, habla con Él. Cuéntale a Dios, cuéntale a Él, te escuchará. Es la oración, un acto de fe. Es la oración, hablar con Él. Como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder. ¿Quieres poder el mal vencer? Habla con Dios, te escuchará y todas tus penas Él las quitará. Quieres ser un joven de fe, pídelo a Dios en oración. Es la oración, la conexión con el Creador. Y un día ya no se orará, pues estarás al lado de aquel que por amor creó la oración. Mi amado Señor, es la oración, un acto de fe. Es la oración, hablar con Él. Como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder. ¿Quieres poder el mal vencer? Habla con Dios, te escuchará y todas tus penas Él las quitará. Es la oración, un acto de fe. Es la oración, hablar con Él. Como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder. ¿Quieres poder el mal vencer? Habla con Dios, te escuchará y todas tus penas Él las quitará. Y todas tus penas Él las quitará.
vamos adelante con la palabra del Señor a través de el tema para esta semana. Hoy nos corresponde la oración del rey Ezequías. Es un buen momento para levantar nuestra plegaria al Señor y orar. Continuamos en la vigilia, comunión con Dios a través de toda esta cuarentena, porque el Señor, recuerden, nos está preparando para algo especial. Y hemos venido nosotros a fortalecernos en el pan del cielo, en la palabra del Señor. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hoy venimos a alimentarnos con ese pan del cielo para cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a través del profeta Ezequías en esta hora. Recordamos nosotros que si hay un momento en el que el hombre siente la necesidad de orar, es cuando las fuerzas decaen. Cuando parece que no hay muchas fuerzas, entonces nosotros, como lo hizo Ezequías, volvemos nuestra mirada al cielo. Muchas veces cuando estamos sanos nos olvidamos de Dios, de su confianza, de su poder y creemos que lo que hemos hecho lo hemos levantado con nuestra fuerza. Pero no, amigos, no, hermanos, así no es. Dios nos da la fuerza para cada día tras día, año tras año. El Señor nos ha bendecido y podemos decir con seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No tributamos la alabanza ni la honra para nosotros, la honra sea para Dios. Pero cuando viene la enfermedad, entonces, ahora sí de pronto algunos nos acordamos, porque faltan las fuerzas, y pensamos que ya estamos próximos a estarnos despidiendo de esta tierra. Pero solamente Dios sabe el momento. Por eso, nunca se ha apartado Dios de su misericordia, de la persona con la sinceridad y con el auxilio que es Dios para nosotros. Él es nuestro refugio en la enfermedad y en la salud. Él es nuestro refugio en la paz y en la tristeza. Él es nuestro refugio en nuestro hogar y fuera del mismo. Dios es nuestro refugio cuando hay salud, pero también cuando hay enfermedad. Dios permanece fiel y nosotros debemos regocijarnos en esa permanencia de Dios para buscar su presencia cada día. Allí el profeta Ezequías, un profeta de Dios, recordando un poco la historia de nuestro profeta, él es hijo de Acaz. Acaz era un rey muy idólatra. Todos los reyes de Israel habían sido paganos e idólatras, pero ahora viene Ezequías en el año 700. Dios le permite reinar, como dice Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él profeta Isaías y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Familia, aquí había una noticia de forma negativa. Muchos de nosotros hemos escuchado noticias tales como: has descubierto que tienes células de cáncer. Otros les han dicho: eres positivo al VIH o eres positivo al coronavirus con las muestras de ahora. Y eres positivo a esto, eres positivo a aquello. Así estaba el rey Ezequías, con un corazón triste porque tenía una enfermedad la cual iba a fallecer. Pero familia, Dios está con nosotros en la angustia. Dios está con nosotros en la salud y en la enfermedad. Por eso, en el libro de Santiago, nosotros escuchamos y vemos unas palabras. Santiago capítulo 4, versículo 14, habla de cuán efímera es nuestra vida aquí. Y él dice, Santiago 4:14, y cuando no sabías lo que serás mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece un poco de tiempo y luego desaparece. ¿Cómo es la vida de nosotros? Como una neblina. Somos frágiles y nos hemos dado cuenta a través de esta pandemia, de este virus. Todo colapsó.
pero gracias a Dios, el Señor tiene un plan para su pueblo. Entonces la oración es el remedio para cada situación de dificultad. La oración es lo que Dios nos ha dado a nosotros para comunicarnos, ese medio maravilloso para abrir nuestra alma a Dios y hablarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra sinceridad. Por eso, en el libro de Santiago 5, versículo 13, Santiago nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Haga qué? ¿Haga qué? Oración. El Señor nos invita que si hay alguien que está enfermo, haga oración. Este mundo está enfermo. Nuestras familias están enfermos. Nosotros estamos enfermos del pecado, desde la coronilla hasta los pies por debajo. Pero Dios nos invita a nosotros a que vayamos a Él. ¿Está alguno enfermo entre vosotros o está afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Alabado sea Dios. También nos manda a alabar la gloria de nuestro Dios. Y el versículo 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo. Y si el Señor lo levantara, y si le hubiese cometido pecado, le serán perdonados. El Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Hay alguno que está enfermo en su familia? ¿Hay alguno que está enfermo en su casa? Clamemos a Dios por sanidad. Dios es nuestro Dios de sanidad. La palabra del Señor nos lleva y vamos al libro de Jeremías. Allí nosotros encontramos en el libro de Jeremías una maravillosa promesa también. Jeremías 33:3. El Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor nos quiere enseñar, por eso nos llama a clamar, nos llama a orar, nos llama a que vayamos donde Él está para buscar su presencia, porque delante de la presencia de Dios podemos abrir nuestro corazón como a un amigo. El Señor nos dice: todo lo que pidieren en el nombre de Jesús os será hecho. Pues a nosotros se nos ha dado esa promesa de pedir en oración a Dios, abrir nuestro corazón para que Él nos hable como un verdadero amigo. Escuchemos una narración. Libro Profetas y Reyes, página 252. En medio de su próspero reinado, el rey Ezequías se vio repentinamente aquejado de una enfermedad fatal. Estaba enfermo para morir, y no había remedio para su caso en el poder humano. La perspectiva parecía sombría en absoluto, y sin embargo, podía el rey orar todavía a aquel que había sido hasta entonces su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Así que volvió él su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: ruégote, oh Jehová, ruego te hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Desde los tiempos de David no había reinado rey alguno que hubiese obrado tan poderosamente para la edificación del reino de Dios en un tiempo de apostasía y desaliento. El moribundo rey había servido fielmente a su Dios y había fortalecido la confianza del pueblo en Jehová como su gobernante supremo. Y, como David, podía ahora interceder así: entre mi oración en tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud.
por ti he sido sustentado. No me deseches en el tiempo de la vejez. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude presto a mi socorro. Oh Dios, no me desampares hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir. Aquel cuyas compasiones nunca se acaban, oyó la oración de su siervo, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi siervo. El profeta volvió gozosamente con palabras de promesa y de esperanza. Ordenó que se pusiese una masa de higos sobre la parte enferma y comunicó al rey el mensaje referente a la misericordia de Dios y su cuidado protector. Amén. Gloria al Señor, porque en medio de esa circunstancia Dios estaba sosteniendo a Ezequías. En medio de esa mala noticia, Dios nos está sosteniendo. La bendición del Señor siempre llega en su momento. Y por fuerte que sean las noticias negativas, Dios está para darnos fortaleza. El Señor estaba con ese rey. Familia, ese reinado de Israel había sido muy difícil, los años que venían, los que habían pasado. Pero Dios levantó un profeta de Dios. Y este profeta lo primero que hizo fue levantar los altares a Jehová. Por eso en el versículo 7, él dice, en el versículo 5, que le añade 15 años más de vida. Pero en el 3 dice, con íntegro corazón, que yo he hecho y he sido agradecido delante de tus ojos. Yo he hecho verdad, en verdad, con un corazón íntegro. Al orar Ezequías a Dios, le dijo: Señor, yo no sé cuántos pueden orar como usted, Ezequías, o como él realiza: Señor, he sido íntegro, por favor, borra mis rebeliones y ayúdame. Entonces nosotros vemos cómo Dios escucha la oración de sus hijos. Y Él le da medicina a su pueblo. En el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 6, dice lo siguiente. Jeremías 33, 6. He aquí que yo traeré sanidad y medicina. ¿Qué es lo que nos trae el Señor? Sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor para nosotros es nuestro sanador, es nuestro salvador, es nuestro amigo. Por eso, familia, nosotros hoy le clamamos a Él y le damos gracias, como hizo Ezequías, después de saber que tenía un tiempo para morir, pero Dios hizo un milagro, hizo una intervención, le perdonó la vida, le da 15 años de vida para que Él pueda restablecerse y hacer la voluntad de Jehová. Qué maravilloso es Dios. Aun cuando nosotros, en nuestros delitos y nuestros pecados, el Señor escucha nuestra oración y nos llena de fortaleza. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio en esta tierra, era el mismo que sanaba y es el mismo que sana hoy en día. Hay bálsamo curativo para cada enfermedad, sea mental, sea física o sea espiritual. Necesitamos el bálsamo de Galaad. Ese bálsamo puede curar una enfermedad de la mente o del corazón o cualquier dolencia. Sus discípulos de hoy debemos rogar a Dios por ese pueblo enfermo.
Hay alguien que está enfermo, como dice Santiago, haga oración. Hay alguien que está afligido, cante alabanzas a Dios. Oramos por los enfermos para que Dios los sane conforme a su misericordia. Y se realizarán curaciones, pues la oración de fe sanará al enfermo y trae medicina para su familia y para su hogar. Por eso hoy venimos a Dios en oración, como esta semana, como lo fue Ezequías. De rodillas venimos a Dios para decirle: Señor, nuestro pueblo, nuestra nación, nuestro universo está enfermo. Gracias, Señor, por traer la medicina espiritual para cada una de nuestras vidas. Gracias porque en medio de las malas noticias, Dios permanece fiel. Por eso Él nos prometió en el Salmo 23, capítulo 4, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Qué alegría saber que en medio de la aflicción, en medio aún del valle de sombra y de la muerte, Dios sigue guiando este universo. Dios sigue guiando su hogar, mi hogar, vuestros hijos, vuestra esposa. Dios le da la guía especial. Por eso allí estaba el rey Ezequías, compungido, pero fue a Dios y la respuesta vino. Antes de la media vuelta, ya el profeta Isaías le había dicho: el Señor ha oído tu ¿qué? Tu oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero debemos buscar ese arrepentimiento de Dios para cada una de nuestras vidas. Ahora, así como el profeta, como Moisés, había pedido una señal, ahora también Ezequías pide una señal. En el versículo número 8 encontramos nosotros aquí, y le dice al profeta Isaías: bueno, y entonces yo cómo voy a saber si esto es parte de la bendición de Dios, si esto es del cielo, ¿cómo hago yo para saber? El Señor le dice en el versículo 8: he aquí que yo haré volver la sombra por los grados que descendió con el sol, y el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por lo cual había ya descendido. Así que había la señal, y la señal era que el sol se iba a detener e iba a dar 10 grados hacia adelante, y luego el profeta oró y vino 10 grados hacia atrás. Pues allí el rey de Asiria conocía muy bien y estudiaban bastante astrología. En el versículo número 39, capítulo 1, dice: en aquel tiempo Merodach-Balán, hijo de Balaán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había sanado de su enfermedad y que se había convalecido. La noticia se regó por toda Jerusalén, por Israel, y fue hasta Babilonia, y que el profeta había sanado. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora él iba a dar testimonio de la bendición de Jehová. Pero el versículo que continúa en adelante, versículo 2, dice: y se le prohibió con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especies, los ungüentos preciosos y todas las armas que habían en la casa. Eso fue lo que le mostró el rey Ezequías a los embajadores del rey de Babilonia. Pero ellos habían venido a conocer parte de lo que era el rey y cómo él iba a dar gloria a Dios por su sanidad. Allí el rey no habló de Dios, mostró todos sus tesoros, y eso le costó gran parte de un problema para las otras generaciones, porque después vinieron los asirios y se llevaron todo lo que el profeta le había mostrado. Apreciada familia, Dios nos da un tiempo a nosotros hoy en día para presentar a Cristo Jesús,
para alabar su nombre y para decir que estamos alentados, que gracias a Dios hoy comimos, hoy bebimos y hoy estuvimos en la presencia de Dios, para loar su nombre y para glorificarlo. Por eso, así como el profeta Isaías le hablaba y le enseñaba, le dio la sorpresa de que iba a sanar, pero debía representar dignamente a Dios. Pregunto, ¿ha hecho Dios algún milagro en su vida? ¿Le ha dado usted la espalda a Dios? ¿O, por el contrario, ha bendecido el nombre de Jehová? Este servidor es agradecido con Dios porque me sanó un milagro, una enfermedad que yo tenía en mi infancia. Y gracias a Dios, Dios me sanó. Y hoy no me ha vuelto a doler nada de esa parte del cuerpo, porque Dios colocó su medicina y Él es mi sanador y es mi salvador. Alabado sea su nombre. Por eso le damos honra y gloria a Dios y estamos agradecidos con Él, porque cada día que vivimos para agradar a nuestro Padre Celestial. Por eso, familia, la invitación del Señor hoy es para que oremos a Dios, para que le digamos a Dios que necesitamos su sanidad, que necesitamos un milagro, que necesitamos que Dios perdone nuestros pecados, que nos restaure, que nos llene de fortaleza y de esperanza. Y así como Ezequías fue sano, 15 años más de vida que le prolongó la vida, también glorificó el nombre de Dios. ¿Habrá alguno de ustedes que está enfermo? Oremos a Dios. Dice Santiago, y si hay alguno que está afligido, que cante alabanzas. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Debemos clamar. Pero el pueblo de Israel, cuando Ezequías fue el rey, tuvo un cambio espiritual. Y lo primero que hizo Ezequías cuando subió al reinado fue restablecer el templo, el oficio del templo. Convocó a la Pascua allí a toda Jerusalén y a sus amigos, a sus vecinos, y fue la fiesta de la Pascua, porque él quitó los altares de Acaz su padre, que había edificado a los dioses paganos, y colocó el altar de Jehová. Familia, Dios nos llama en un momento oportuno y nos extiende la vida para que glorifiquemos su nombre. ¿Glorificamos el nombre de Dios con nuestras vidas? Pues cada día que pase debemos tener esa confianza y esa seguridad que Dios está de parte de nosotros para darnos su fortaleza, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, vamos resumiendo, dijimos que Ezequías fue sanado por un milagro de Dios. A través del profeta Isaías le habló, él oró a Jehová en el versículo 2 e hizo oración a Jehová, y volvió su rostro a la pared y entonces Dios escuchó su oración. Familia, Dios escucha nuestras plegarias, Dios escucha nuestras oraciones. Por tanto, confesemos nuestros pecados a Jehová para poder que Dios escuche nuestras oraciones, para poder saber que Dios nos ayuda, que Dios nos fortalece. Y si hay alguno que está enfermo, debemos orar a Dios para que Él sane nuestras enfermedades y nos dé el gozo de poder estar sanos para su honra y para su gloria, porque necesitamos la sanidad que viene de parte de Jehová. El Señor nos dice, todo lo que pidiere al Padre en el Hijo, lo haré para que sea glorificado. Pedid y se os dará. El Señor nos invita a orar. Es el tiempo para que vayamos de corazón a orar a nuestro Padre Celestial y vamos a orar también por vuestras familias en esta hora. Oremos. Bendito Señor, Padre misericordioso, santificado sea su nombre para siempre. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias porque escuchas y llevas nuestras peticiones al trono del Padre Celestial. Hoy, Señor, entregamos nuestra vida a ti. Hacemos un pacto contigo para continuar. Ayúdanos a vivir este día como si fuese el último día de nuestra vida, sabiendo que nuestra vida es efímera, se pasa rápido. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, que su nombre sea glorificado en cada uno de nosotros.
Bendice a cada hogar, Señor. Bendice cada familia. Que las personas que van a escuchar este tema puedan tener la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los esperamos en otra ocasión. Que la paz del Señor los bendiga desde ahora y para siempre y que tengamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Feliz noche.